Muchas gracias. Quería dar las gracias a los amigos del Museo del Prado por haberme invitado y lo siento mucho si tengo que hablar en francés, pero espero que lo que pueda decir les llegará y me podrán seguir durante esa charla. Bien. Me han pedido hablar de Picasso y el género del desnudo, es decir, es un curso muy interesante, un cursillo muy interesante el considerar Picasso desde el punto de vista del género y en la pintura. Y como introducción, podría decir que el género del desnudo no existe verdaderamente en las categorías académicas. Si nos inscribimos en la tradición francesa de la academia, las categorías que André Félipien ha definido para la Academia Real de Pintura y Escultura, que es, digamos, como en el siglo XVII, la matriz de lo que es la academia. Pues puedo recordar la jerarquía de los géneros, supongo que otros lo habrán mencionado previamente en ese curso, pero tenemos ahí la cumbre de la jerarquía del género, la pintura de historia, después el retrato, la escena de género, el paisaje y la naturaleza muerta. Entonces el desnudo, la práctica del desnudo, digamos, se inscribe más bien como una especie de herramienta o de manera de contribuir al género más noble que es la pintura de la historia. Y Picasso ha pensado muchísimo sobre la pintura de historia. Es uno de los pintores que ha mostrado, él ha aportado el compromiso político en la pintura, gracias sobre todo al Guernica, pero también es el pintor que ha acercado el desnudo de una manera muy particular y con cierta obsesión en él, hasta qué punto que Michel Leiris, el poeta muy cercano a Picasso, ha podido decir que Picasso había creado un género de por sí que es el del pintor frente al modelo. Y este dispositivo del pintor que está pintando un desnudo, una modelo, pues va a ser una especie de dispositivo que representa de alguna manera la pintura de por sí. El desnudo siendo finalmente una alegoría de la pintura y lo veremos en varios ejemplos. Último punto en esa introducción, Picasso es un hombre que tiene una cultura visual excepcional y que ha jugado con las relaciones a través de todos los ejemplos de la pintura antigua o escultura antigua, la clásica, pero también la pintura del siglo XIX, y es muy importante para el fundamento de la modernidad. Pero también ha tenido en cuenta toda la cultura extraoccidental y veremos los vínculos con esos diferentes ejemplos, la manera en que va a dialogar con esa cultura visual. Y para esta presentación, a partir del tema del cuerpo y del desnudo. Entonces, para construir en alguna manera su recorrido como pintor. He elegido hacer con ustedes un recorrido muy cronológico del arte de Picasso. Y, por supuesto, lo interesante es que es el que probablemente ha sido el que de verdad ha deconstruir la pintura. Tiene primero una formación sumamente académica. Como lo saben, se forma en Bellas Artes La Coruña con su padre, después en la Escuela de Bellas Artes de La Lonja y después en la Academia Real de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Y este ejercicio, digamos, del dibujo de por sí es el trabajo basado sobre lo antiguo, es la categoría de la enseñanza académica en el que, por supuesto, el joven Picasso es brillante y vemos enseguida, no es más que un ejemplo, que vemos que en los pocos ejemplos no vienen del Museo Picasso, pero he
puesto unos cuantos, no obstante, para que vean ustedes la colección de nuestro Museo de Paso, que es un fondo, a ver, un taller. Son las obras que han llegado durante esa sucesión en su taller. Había conservado, decía, este dibujo bastante clásico, bastante neutro, que no dice mucho de Picasso, pero muestra que era un buen alumno, digamos, en el ejercicio académico. Ese es el periodo de Barcelona, en Barcelona. Y en su primer viaje a París, en 1901, donde llega a Francia para descubrir y visitar la Exposición Universal, va a mostrar lo que llamamos el periodo azul, que empieza a trabajar a partir de influencias que eran las influencias más contemporáneas. Y hay dos artistas que le han influido mucho en ese periodo para despegarse, digamos, del desnudo académico, yendo hacia un enfoque del desnudo más realista, y es una aportación de final del siglo XIX. Vemos, por ejemplo, en ese cuadro la habitación azul, le tub, vemos en el fondo la ducha, vemos en el fondo una representación de Toulouse-Lautrec que ya muestra que era para él una fascinación. Toulouse-Lautrec, ese artista de finales del siglo XIX y al principio del XX, este francés, como vamos a ver aquí también, ha sido el pintor, por supuesto, de los lupanares. Muestra una serie de desnudos en un contexto sumamente crudo, realista. Y más tarde, pues Picasso se ha expresado sobre este periodo, diciendo, bueno, él, que ya no estaba en el mundo de academias de bellas artes, pues eran donde se podían ver desnudos femeninos, pues eran en los lupanares sin tener que pagar un modelo. Y lo dice, y es una explicación un poco corta, ¿no? Pero aquí vemos como una fascinación, primero, de hombre joven en una ciudad muy liberal, que era París a principios del siglo, y siguiendo a Toulouse-Lautrec va a frecuentar muchísimo esos lupanares y la prison salariale, que era la cárcel de mujeres, de las prostitutas y de las mujeres solteras con hijos. Y Picasso va a pintar muchísimo desnudos en ese periodo. Veamos unos ejemplos de ese periodo azul. Por supuesto, el segundo artista que Picasso va a considerar muchísimo es Degas, del que conocemos, por supuesto, los pasteles con desnudos en el momento del baño, y cuando con ese pastel es muy dura la crítica en aquel momento, y ve cierta dureza por parte de Degas, pintar desnudos femeninos como si fuesen animales en alguna manera. Y entonces ven la relación que ha tenido con Picasso. Sabemos que Picasso va a tener un interés muy fuerte hacia las pinturas de Degas, incluso las más clandestinas, como las aguas fuertes que realiza Degas justamente en Lupanares, que son bastante crueles como representación y que están en su colección personal, que, como lo saben, está en el Museo Picasso de París. Tenemos a varios tipos de Degas en nuestro museo. Veamos, el desnudo que va a cultivar, digamos, Picasso al principio de su carrera en ese periodo azul, es decir, cuando estaba realmente en el movimiento simbolista europeo de la época, pues es uno de los cuadros más emblemáticos, por supuesto. Es ese gran cuadro del año 1903 que se llama La vida, y que es un cuadro pintado en el contexto de un drama que vive Picasso, que es se ha suicidado su amigo de más en París en 1901.
cuando vive una gran pena, una tristeza por amor por una modelo. Picasso habrá tenido también una aventura con esta misma mujer, Germaine, posteriormente. Pero lo interesante es ver aquí que en ese cuadro ya vemos de qué manera Picasso asume la dimensión alegórica del desnudo. Vemos, digamos, muchos han intentado explicar los elementos de esos cuadros, como los desnudos pintados detrás en el fondo, que son como una forma de collage que parece animar la composición. Y después esa pareja, en el primer plano, que con los rasgos de un autorretrato, el de Picasso, y después de la muerte de Casagemas, bueno, pues será cada vez más la expresión del difunto. O sea, que el amor carnal y la maternidad, una especie de amor celeste y cristiano, en realidad. Hay una especie de alegoría que podemos interpretar de esa manera, como una alegoría moral. Todo está abierto. Lo que nos llama la atención aquí es la manera en que Picasso se entra en esa tradición del desnudo, la penetra. El desnudo a menudo es la alegoría de la pintura. Aquí vemos el ejemplo sublime de esa lectura, a la vez simbólica y realista. Entonces el acercamiento con Courbet está muy justificado. Aquí, con ese gran cuadro de Courbet en el taller del pintor, o la alegoría real. Ese es el título completo de este año de mi vida artística, entre paréntesis, y moral, decía. Vemos que Courbet se ha explicado muchísimo en cuanto a ese cuadro, pero vemos la relación perfectamente con la vida, con esa presencia de la pintura. El autorretrato de Courbet, que está en el centro del cuadro, con cada lado alegorías de su vida, a aquellos que le han ayudado en el mundo de la pintura. O sea, una especie de visión social del arte. Y en el lugar que puede tener aquí esa modelo desnuda como una alegoría de la pintura o una musa, y que para mí Picasso se inscribe perfectamente en este periodo post-simbólica. Aquí vemos esos esquemas, aquí vemos los rasgos de Picasso que después lo sustituye Casagemas, su amigo. Después, en ese otro periodo, vemos una evolución en el arte de Picasso. Ya se ha instalado, él vive en París, conoce a la familia Los Stein, a la pareja, que le van a iniciar lo que es Cézanne y Matisse. La pintura de Cézanne va a desempeñar un papel sumamente importante en Picasso, sobre todo en un enfoque totalmente renovado del cuerpo, de la silueta, silueta más que de desnudo. En este caso, porque cuando los Stein empiezan a hacer su colección, se conocen a Picasso en 1905, esos coleccionistas americanos, esa pareja, pues rápidamente van a comprar un retrato de la señora Cézanne y acuarelas de Cézanne y las bañistas. Y Matisse también va a comprar un pequeño cuadro de las bañistas que hoy en día está en el Petit Palais en París. Y en 1906, cuando muere Cézanne, pues se van a multiplicar una serie de exposiciones sobre, primero, las acuarelas de Cézanne en 1906, que van a tener un gran impacto extraordinario sobre los jóvenes pintores contemporáneos. Pero sobre todo en el año 1907 hay una retrospectiva con la exposición del otoño 1907, y el público va a descubrir las grandes bañistas de Cézanne. Aquí vemos las que están ahora en el Museo del Arte de Filadelfia. Hay 3 cuadros muy grandes de Cézanne.
y que impresionan muchísimo a los jóvenes artistas como Matisse, Picasso o Derain. Y la particularidad que vemos aquí en la manera que tiene Cézanne de representar los desnudos es primero plantearse lo siguiente: la inserción de la figura, de la silueta en el paisaje. Es una obsesión en Cézanne el conseguir representar como un coherente, una exposición totalmente coherente en el cuadro, tratando un árbol como si fuese un cuerpo, como una especie de interrelación entre el fondo y la forma. Y eso va a trastocar totalmente el enfoque de la pintura del siglo XX. Volvamos a ver, por ejemplo, este primer Cézanne de 1885, que sigue siendo una obra de juventud, madurez, o sea, de transición en Cézanne. Pero ya vemos la relación con las obras de este joven de Picasso, que ya empieza a estar como muy estilizado, un poco con el estilo de Cézanne, y que ha acentuado después, se ha acentuado hacia el final, porque aquí las bañistas, bueno, han sido descubiertos en el momento de retrospectiva. Pues se ve esos toques, ese dibujo como muy vasto en realidad, pero que va a acentuar una forma de estilización del cuerpo que va a impresionar muchísimo a Picasso y a Gertrude Stein también, y a Matisse, que está fascinado por las bañistas de Cézanne. Y por supuesto, en esa reflexión vemos que no solo hay el estilo de Cézanne, sino el tema, las bañistas, que es un tema clásico que nos, por supuesto, y no es una casualidad, Cézanne se ha comparado con Poussin, por ejemplo. Ya no estamos, digamos, en Toulouse-Lautrec o Degas, sino el voyeur, digamos. No, volvemos a la naturaleza, el gran tema de las bañistas, que sale de las Tres Gracias, un poco a la antigua, y que ha sido tratado mucho por parte de los pintores del siglo XVII, pues se revisitan, digamos, gracias a los artistas de Montmartre. En aquel entonces es André Derain, es uno de los primeros que ha querido tener grandes cuadros alrededor de la figura y del desnudo. Y aquí vemos algo que va apareciendo y que será muy importante para Picasso. Es el inicio de una interrogación sobre lo que sería la pintura de historia en el siglo XX. Es una gran interrogación, es decir, cómo volver a una especie de nobleza de la pintura a través de temas clásicos, pero que vamos a revisitar. Ya estamos en una fase junto antes de la Primera Guerra Mundial. Es una interrogación formal, plástica. Y ahí, con esas bañistas de Derain, 1907, tenemos una especie de emulación entre los tres pintores de aquel entonces, alrededor de 1906. Derain vive en Montmartre, está muy cerca de donde vive Picasso, y por supuesto ambos observan lo que hace el pintor más radical de aquel entonces, que es Matisse. Bueno, ya estamos en la primavera de 1907. Bueno, empezó en 1906 y lo presenta en 1907, es famoso desnudo azul, que es un desnudo que se ha considerado como horrible en aquel entonces, una fealdad evidente que ha fascinado por supuesto a los pintores. Hay el trabajo del color, pero también el trabajo de la deformación del dibujo con esa inscripción en el paisaje. Entonces, si vemos la aportación de Derain, allí también con ese trabajo sobre la inserción de la figura con el fondo del paisaje, con una estilización. Ya estamos en 1907 y Derain ha descubierto el arte extraoccidental africano en el British Museum y empieza a hablar de ello alrededor suyo. Matisse, por su lado, se fue hacia Tánger
y ya se interroga sobre la figura en el dibujo y está trabajando también sobre esta relación entre el dibujo y la escultura y la volumetría. Y, por supuesto, Picasso en la misma época está trabajando sobre su obra maestra, Les Demoiselles d'Avignon, en el secreto de su pequeño taller, pero en ese mismo contexto de emulación alrededor de las bañistas. Picasso ya va a aceptar ese tema, digamos, para añadir a ello elementos conceptuales, formales y consideraciones iconográficas modernas. O sea que es un poco la idea de tener un gran cuadro de pintura moderna. Se ha hablado muchísimo de este cuadro, por supuesto. No les voy a interpretar Les Demoiselles d'Avignon aquí, pero ya conocen perfectamente la historia. El tema pues son bañistas, pero también prostitutas. Ya la Demoiselles d'Avignon es la rue d'Avignon de Barcelona, la calle de Barcelona, con un lupanar, un burdel en Barcelona. ¿Cómo ha tratado las figuras? Bueno, muy heterogéneas, con unas fuentes que le vienen de máscaras africanas, pero de elemento ibérico también, y de Cézanne, claramente, e incluso de greco, por supuesto, también, sobre, digamos, los velos, la manera de hacer que la volumetría de un espacio sea tan evidente y con esa interpenetración entre la figura y el fondo. En resumidas cuentas, muchos elementos aquí que nos remite sobre todo a la cuestión de la modernidad. Esto ha llamado la atención. Ese cuadro ha estado escondido antes de ser presentado en 1916 al público por primera vez. Pero ven ustedes la manera en que las modelos van a llamar la atención, digamos, del espectador. Es, por supuesto, una herencia evidente de la Olimpia de Manet y también, para hablar del género del desnudo, el que ha revolucionado también la pintura moderna, pero también el mundo del desnudo, es Manet, con ese cuadro de la Olimpia. Bueno, por supuesto, tampoco lo voy a analizar, porque es todo un mundo de por sí. Pero hay esta misma mirada de la modelo, que es al que está mirando. Y allí verdaderamente es la relación del pintor con la modelo, ya es el dispositivo de Picasso, digamos, y es el dispositivo de la modernidad. Habría que remitirse a textos de Fritz sobre este tema de la mirada. Otra fuente ha sido también mencionada cuando hablamos de Picasso, es Ingres, con la gran odalisca. Bueno, pues son los premios de la reinvención del desnudo, y con el aspecto iconográfico, un lupanar también, y la dimensión erótica que encontramos en los desnudos en Picasso también. Ese es el inicio, a partir de 1908, del que llamamos el cubismo cesaciano, que, como lo vemos aquí, con esa complicidad entre Derain, que ha sido el más cesariano, si se puede decir así, de todos. Aquí vemos, por ejemplo, un cuadro de Derain que está en la colección personal de Picasso, y ese paisaje, digamos, de figuras de Picasso, abajo a la derecha, que marca verdaderamente la desaparición del desnudo como tal. Al principio del cubismo, y aquí tengo en mente, por ejemplo, los cuadros de Picasso del cubismo analítico frente al Greco, que puede interesar formalmente Picasso y Braque durante este periodo. Es la cuestión del volumen, del cuerpo, pero estamos muy lejos de la visibilidad del desnudo. Aquí sí vemos el paisaje. Bueno, las dos figuras, digamos, es el futuro de las bañistas de Cézanne,
que están absorbidas por la naturaleza, por la tierra, por el árbol, están fundidas en el paisaje. Aquí tratado exactamente como el árbol o la roca. Aquí vemos las fuentes africanas. Es una foto que nos muestra las colecciones de Picasso, la colección de Picasso. Vemos la estilización del cuerpo, bien sea en el arte africano como el arte de las Cícladas. Todo ha influido muchísimo Picasso. Estamos ya en ese camino, digamos, hacia las tres figuras para llegar a la ruptura del año 1914. Picasso, bueno, es un cuadro inacabado. Aquí vemos, es una de las obras del museo, muy sorprendente. Estamos en el año 14, ya estamos todavía muy en el cubismo sintético, y hace este cuadro que desde luego nos viene un poco de Ingres, de su relación con Ingres, y que anuncia todo el periodo entre las dos guerras, volviendo al clasicismo. Y sobre todo, y una vez más, vemos esta asociación evidente entre el desnudo y la paleta, que se presenta perfectamente aquí. A partir de los años 20, Ingres ha vuelto a estar de moda al principio del siglo XX. En el Salón de Otoño de 1907 había una exposición de Manet y de Ingres. Y después, en el año 1921, también en la retrospectiva en París sobre Ingres, con muchos visitantes, y que corresponde a los gustos de la época, después de la ruptura de la Primera Guerra Mundial, que es digamos, una especie de traumatismo con relación al humanismo. Es la Primera Guerra moderna, la figura está como dislocada, es la de Fernand Léger, que en el frente escribe en una carta que le fascina ese paisaje de ruinas que habían prefigurado durante su fase cubista, esa especie de equivalencia que se aparece entre el desastre de la guerra y el cubismo. Entonces va a haber una especie de vuelta hacia la figura, hacia la integridad de la figura que puede tranquilizar, y que se va a hacer durante el periodo entre las dos guerras mundiales. Aquí les muestro unos dibujos inspirados por Ingres. Picasso es el primero que volvió a la figura a través de este retrato de Max Jacob, pero también vemos aquí unas bañistas a partir de los años 1920 que ya no tienen el mismo espíritu que las de Cézanne. Ya estamos en una especie de aspiración a un universo a la antigua, a una especie de Arcadia irreal, que se pinta a través de modelos mucho más académicos. Renoir muere en 1919 y Renoir va a conocer una especie de vuelta a un interés alrededor de los años 20. He escrito sobre ello, que es algo fascinante. Renoir es un artista del impresionismo que cayó en desgracia más o menos a principios del siglo XX, digamos, siendo considerado como demasiado, digamos, blando, con ese tratamiento de los desnudos en un paisaje. Pero no obstante, sigue siendo, por supuesto, un pintor apreciado por todos los pintores, que siempre han considerado a Renoir como un verdadero artista. Siempre han ido a Cannes para conocerle. Matisse también seguía de cerca al maestro de Cannes.
que vivía en Cannes, y cuando muere en 1919 va a volverse muy popular. Todas las colecciones de arte moderno americano que se están creando alrededor del impresionismo van a comprar los cuadros de Renoir, y Picasso compra también un Renoir, que ven ahora, la bañista sentada en ese paisaje, que compra Picasso, y va a hacerse una nueva lectura a partir de Renoir. Alrededor de los años 1919-1920 se ve la presencia de Renoir. Lo interesante también es que Picasso ha conservado sus relaciones con sus amigos de Barcelona. Por supuesto, el vínculo con el lucentismo y con Mayol, que es la figura emblemática para Reino d'Ols sobre la Belle Plantada, y Togores también, con esa pareja en la playa en 1922, nos muestra claramente las relaciones de Picasso con el escenario catalán, digamos, y participa también muchísimo de esta aspiración a volver a encontrar una forma de vínculo con la antigüedad, y que sea algo fundador, digamos, y tranquilizante. Hay otro momento sumamente importante para Picasso. Es ese viaje en 1917 durante la guerra. Él no está en el frente porque es español, y va a responder a los pedidos de los ballets rusos, es decir, de pintar los fondos, ¿no?, de los ballets rusos, y se va a Roma, donde está la compañía de los ballets rusos. Ahí va a encontrar a su futura mujer, Olga, y va con Cocteau y otros a Roma y a Nápoles. Y el descubrimiento de las colecciones del Museo Arqueológico de Nápoles y de Pompey va a jugar un papel importante en él, porque ya no solo vuelve a descubrir los desnudos pasado por el filtro de la Academia del siglo XVII y XVIII, sino también la pintura antigua, que va a ser un verdadero choque para él. En el Museo Picasso todavía tenemos unas tarjetas postales que ha coleccionado de ese viaje a Italia, y ese cuadro importante, ese Teseo el Liberador, ven ustedes la figura del toro. No, perdón, hacia delante, sí, esta figura con el mármol de Farnese, pues va a ser la erupción de ese tema del toro, que ha pasado mucho más por la antigüedad, mucho más que sobre sus recuerdos de las corridas de Málaga. Aquí vemos otro cuadro, otra postal, que es pintura de la casa de Venus. Aquí también vemos otra foto antigua del conjunto del toro Farnese, con esa escultura mármol de grupo, donde vemos a mujeres y hombres que intentan retener la violencia del toro, y la Venus Calipige de Farnese. Entonces, lo interesante es este viaje a Roma, ¿no? Picasso viaja muy poco. Ese viaje a Roma y sobre todo a Nápoles va a ser sumamente importante para toda su producción de los años 30. Y con el resurgimiento de todos los temas mitológicos en su pintura, por supuesto la figura del Minotauro, bueno, vamos a hablar de ello en un momento. Aquí vemos este cuadro en madera, que es volver a encontrar la sencillez de la pintura antigua, con ese mismo dispositivo de la mirada entre el hombre y la mujer, con mucha austeridad sexual, pero también la relación entre el pintor y la modelo. Aquí la flauta de Pan. Bueno, pues aquí también habría que hablar de Quirico
del movimiento del Novecento italiano. Vemos esa especie de melancolía a la antigua, que Picasso ha cedido a ello con unas obras magníficas. Y esta fascinación que ha podido tener frente al mármol de Farnese, yo creo que, y recientemente hay que volver al Museo de Nápoles, es impresionante ver la potencia, la fuerza de esa escultura, la virilidad. Esta permanencia a través de los siglos, a través de este Hércules de Farnese, que es impresionante y que podemos volver a encontrar en las series Volar, Aguas Fuertes de los años 30 de Picasso. En los años 30, para caracterizar lo que va a ser Picasso, pues otra agua fuerte que vemos aquí, esa confrontación en la modelo y aquí la obra y la escultura, que viene justamente de esa experiencia de lo antiguo, de 1917. O sea, al principio de los años 30, bueno, primero es un periodo político-social sumamente duro. Tenemos la subida de los extremismos, crisis económica y, por supuesto, desde el punto de vista artístico, también es la emergencia del surrealismo. Y Picasso va a estar muy en contacto con Breton, que lo conoce en 1918, pero Breton va a intentar atraerle dentro de su grupo. Hay unos vínculos también con Bataille. Y para Picasso es una especie de reflexión que está haciendo sobre la herencia antigua, digamos, del mito, como siendo una forma de catarsis frente a la violencia en la que se encuentra el mundo. La figura del Minotauro es una figura emblemática, mitológica, que es una especie de alter ego, pero al mismo tiempo una figura política que se verá otra vez en el Minotauro y en los diferentes círculos surrealistas alrededor de Bataille especialmente. Y hay mucha confusión hoy en día en la manera de considerar esa figura del Minotauro, pero lo que sí es evidente es que hay esta filiación, digamos, del toro farnese, que de hecho es el orden de Dionisos frente a, digamos, el mundo de la razón. Y Picasso siempre ha abordado su obra de una manera casi dialéctica, con esos polos opuestos. Y para no apartarme de nuestro tema, el tema del desnudo la revisita Picasso, la vuelve a leer, digamos, con mucha sutileza. Primero, haciendo una oposición entre el cuerpo del animal y el cuerpo humano, que volveremos a encontrar a través de Guernica, pero tenemos el problema de la oposición entre el hombre y el animal, entre lo salvaje y la razón. Y volveré a hablar de la relación con Matisse en un momento. Pero también hay otra fuente que va a ser sumamente importante en los años 30, es el de la prehistoria. Y justo cae en el momento adecuado, digamos, porque la prehistoria, pues, hubo la época de la antigüedad, el pasado más antiguo, y el de la prehistoria es interrogarse sobre los orígenes de la humanidad y del hombre. En el momento en el que la escritura no existía y la disciplina del arte prehistórico, de la prehistoria, nace al mismo momento que el arte moderno. O sea, se constituye cuando el arte moderno se está construyendo. Y Picasso será uno de los grandes actores
dentro de esa fascinación hacia la prehistoria. Va a absorber todos los descubrimientos, bueno, las cuevas de Altamira, por supuesto, y todas las figuras ancestrales, figuras simbólicas. Y lo que nos interesa, es decir, el desnudo, pues ya pueden ver la Venus de Lespugue, esa pequeña Venus paleolítica, minúscula, que es parte del patrimonio del Museo del Hombre. Picasso, como muchos artistas modernos, tenía un molde de esa Venus, y hasta el final tiene que enseñarle la Venus. Por supuesto, esa Venus, estamos en el año 45, pero en referencia con el sistema prehistórico, lo que vemos en sus pinturas, en sus cuadros, he ido más lejos en la mineralización del desnudo, con una descomposición en volúmenes que es francamente maravillosa. Vemos aquí en esos dibujos, pero también sigue con todo el periodo de Boisgelou. Vemos la fuente de la prehistoria, que será un elemento formal sumamente importante. Bueno, en los años 30 vuelvo sobre otro diálogo que se reactiva. Hemos visto que Matisse es muy importante con la Demoiselle de Avignon, y en los años 30 podemos decir que el lugar de Matisse nuevamente va a ser dominante en el diálogo entre ambos artistas, porque Matisse va a viajar en los Estados Unidos en los años 30 y va a ser nuevamente radical en sus obras, haciendo el decoro, sobre todo el fondo para este desnudo. Pues antes de la ruptura del año 30, Matisse es el pintor de las odaliscas, por supuesto, con muchos colores, muy intimista, pero visto como un pintor que ya pertenece al pasado casi. Y Picasso va a ir a buscar a Matisse, por así decirlo, y le va a molestar un poquito, le va a provocar un poquito. Y es muy sorprendente. Vemos que a partir de un cuadro bastante tranquilo de Matisse, Picasso lo va a transformar, digamos, en una especie de visión surrealista, fantasmática, de un desnudo que nos amenaza y que preocupa a la vez. Pero vemos que ahí recoge un poco todo el dispositivo de Matisse, a la vez la paleta de colores, las rayas, etcétera, el papel pintado en el fondo, y es como para, digamos, Matisse va a responder a esta provocación, por así decirlo, en los años 30. Picasso va a observar mucho al joven Matisse. Aquí vemos en la escultura el desnudo tumbado, pues, que es 1907-1908, de Matisse, recogido otra vez por Picasso con esa forma de serpiente. Y Matisse va a observar la pintura de Picasso, como diría yo, siendo casi celoso de la sensualidad y de la fuerza expresiva de Picasso, sobre todo viendo la manera en que Picasso ha conseguido expresar la potencia sexual, la violencia sexual también en sus cuadros, lo que Matisse intenta conseguir, pero se siente mucho menos dotado.
para hacerlo. Y hay una especie de diálogo entre ambos, pero lo interesante es saberlo porque hay cartas de Matisse y que muestra que en los años 30 la idea es que esta violencia social, violencia de las relaciones entre uno y otro, se debe de expresar en la pintura, que tiene que estar en fase, digamos, de acuerdo con la sociedad en la que vivimos. Por supuesto, tenemos relaciones sorprendentes, el gran desnudo rosa de Matisse de 1935. Es una etapa sumamente pop con Matisse, una estilización extraordinaria. Por supuesto, Picasso lo va a mirar con mucho interés. También vemos esos intercambios entre este desnudo rosa que es sorprendente, en el que podíamos ver una respuesta de Matisse con ese trabajo, con ese desnudo rosa. Y por supuesto, ya llegamos a la pintura de historia, pues 1937, no voy a explicarles el Guernica, pero solo que veamos que la ruptura de Guernica para Picasso es una manera de interrogarse sobre su situación de pintor en la historia. Hay una etapa que ya superada con el Guernica y es una reflexión que va a seguir incluso durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos el tema de Lobad, que es una relectura de un cuadro de Ingres, que era bastante anodino, orientalista. Lobad en el año 42, por supuesto, es una forma de alegoría de una felicidad perdida durante la guerra. Es un cuadro bastante oscuro a la vez. Y va a dar lugar a otra expresión también. Al final, bueno, en el momento de la liberación prácticamente, en París, Picasso en su taller va a hacer una especie de variación a partir de un cuadro famoso de Poussin, El triunfo de Pan, que es un cuadro. No está en la National Gallery, es un error, está en el Louvre. Corrijo, dice la persona que está hablando. Y entonces Picasso va a jugar con ese tema de bacanales también para celebrar a la vez la liberación de París, pero también mostrar el desorden en el mundo a través de este desnudo. Esa es una réplica porque el cuadro ha desaparecido. Pero me parecía, no obstante, importante establecer esa relación con Poussin. Y después de la guerra, Picasso ya va a dialogar mucho con los grandes maestros. Por supuesto, otro cuadro de historia, ya que hablamos del desnudo, había que mostrarlo, es este Masacre en Corea de 1951, cuando está al lado del Partido Comunista y que va a recoger una composición de Goya famosa para mostrar una escena de historia de la masacre, y utiliza el desnudo también para este lenguaje alegórico y para tener una visión histórica en su pintura. A partir de los años 60, voy a acelerar un poco, el viejo Picasso, digamos, vuelve siempre sobre el mismo tema, el tema del pintor y de la modelo, el tema de la pintura, y va a desplegar toda una serie de variaciones que conocen ustedes alrededor de las meninas, que también es un tema de mirada de pintor y modelo, y también con una variación alrededor de las mujeres de Argel, de Delacroix, y alrededor de Le Déjeuner sur l'herbe, según Manet, que es el cuadro, por supuesto, bueno, Picon decía que era el cuadro fundador de la modernidad en el año 1863.
Y lo que Picasso recoge una vez más es el dispositivo, como lo llamo, del pintor y de la modelo. Esos serían dibujos ya más antiguos, pero que también han visto el grabado de Dürer también, Dürer sobre el tema de la pintura. Y entonces va a pintar toda una serie parecida. El personaje masculino no está verdaderamente representado, solo hay uno, que es el del pintor, frente a la modelo, desnuda en el paisaje. Y repite toda una sucesión de lienzos en el año 63, también, con una prolongación también en forma de escultura, pequeñas maquetas sorprendentes de cartón que representan los diferentes paisajes de Déjeuner sur l'herbe. Ahí el hombre está desnudo y ha sido ampliado en forma de escultura en chapa pintada. Aquí otras representaciones, pero siempre con el tema del pintor y la modelo. Aquí, en el año 64, el estudio y un grabado también con el mismo dispositivo. Los últimos desnudos de Picasso, ya llegamos a mediados de los años 60, son los últimos años de Picasso, ya tiene una especie de una actividad frenética. Nos acordamos de la última exposición en el Palacio de Avignon, que está absolutamente cubierta de cuadros de grandes dimensiones, muy pictóricas, y va a deshacer un poco su dispositivo y va a tener una serie de desnudos aislados, con una especie de tótem de lo que es su pintura. Aquí una nueva lectura de la maja desnuda. Otros desnudos, el cuerpo femenino se convierte en un motivo obsesivo. Habría ahí muchas interpretaciones que tendrían que ser más elaboradas, aparte de una frustración sexual. Todo lo que hemos visto nos muestra que el modelo y el desnudo femenino es el tema de la alteridad de la pintura en Picasso. Y, como diría yo, se impone cada vez más, de una manera más urgente, porque el pintor ya está a punto de morirse. Y este pánico que le entra frente a la muerte lo traduce a través de una producción compulsiva. Va a descomponer los desnudo masculino y femenino con los órganos sexuales y físicos, como siendo un lenguaje de signos, digamos. Aquí, este cuadro, el último de Picasso, muy potente, muy colorido, se ha visto cuando se presentó como una pintura de una persona muy mayor, una mujer llena de fragilidad, como fuese la pintura de alguien senil. Se han utilizado esos términos. Y muy pocos años después de la desaparición de Picasso, esas obras han reiniciado la pintura del siglo XXI. Y es interesante ver cómo esa producción durante algún tiempo ha sido rechazada de plano, pero rápidamente esta misma producción ha sido la base misma de todo el renacimiento, digamos, de la pintura a finales del siglo XX, sobre todo en los años 80, con el black painting, los alemanes, el Schneider, y los americanos, con Basca, por ejemplo. Todos se han inspirado en Picasso y lo dicen hoy en día todavía. Y por eso termino con esa pintura de Basilix, 1985, y Basilix dice e insiste una vez más sobre
lo importante que ha sido para él esta última fase de la pintura de Picasso. Muchísimas gracias por su atención.